Bienvenidos a este live de a fondo que hacemos a pocos días o horas de los resultados electorales de la primera vuelta de Colombia, que ganó a Abelardo de la Espriella con una amplia ventaja, casi más de 670.000 votos, que es una ventaja importante sobre el segundo, que es Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, el partido del presidente Gustavo Petro, partido de izquierda. Es realmente la gran sorpresa porque todas las encuestas habían planteado que efectivamente pasaban ellos dos. Lo que no se sabía muy bien era por cuánto y se presumía, con excepción de una encuesta, que quien iba a tener el primer puesto iba a ser Iván Cepeda y de segundo iba a ir Abelardo de la Espriella. Pues las cosas cambiaron y este es el resultado. A raíz de eso se han suscitado toda suerte de cosas, reacciones por parte, sobre todo, del presidente Gustavo Petro. Yo hice un análisis electoral, una columna para El País para el periódico El País, que tiene esta impresionante sección de América y Colombia. Y pues parte de esta reflexión y de lo que está sucediendo en Colombia la escribí en este artículo, que lo titulé Los errores de Petro que podrían elegir a Abelardo de la Espriella. Nadie sabe para quién trabaja, como dicen por ahí. El candidato Abelardo de la Espriella, que se volvió rico defendiendo narcos y lavadores de dinero de Maduro como Alex Saab, el mismo que se ufana de su misoginia, que todos ya conocemos, y que ha prometido destripar a todos los que sean de izquierda, si llega al poder, puede ser el próximo presidente de Colombia. Y lo más insólito, que es lo que a mí más me sorprende de todo este proceso electoral, es que quien está ayudando a elegir a Abelardo de la Espriella es el propio presidente Gustavo Petro, con sus errores, con sus devaneos y con sus piromanías. Esa es la sensación que me está dejando y que me dejó realmente todo lo que sucedió este domingo y desde entonces. Luego de que se conoció la sorpresiva votación, porque así lo sentimos todos, de la Espriella, quien se impuso sobre Iván Cepeda por una amplia diferencia de más de 670.000 votos en primera vuelta. En ese resultado, hay que decirlo, pesan verdades innegables. Una, por ejemplo, un innegable descontento frente al gobierno de Petro, pero también otra, la exaltación de sentimientos más primarios, como el odio por la izquierda y el anticomunismo, muy acendrados en la cultura política de Colombia, que se construyó precisamente durante los 60 años de la guerra contra las FARC y que son la base de esa petrofobia que he llamado yo, que exuda la derecha abelardista y la derecha colombiana. Sin duda, el resultado del domingo tomó por sorpresa a la campaña de Iván Cepeda, que tenía todo planeado para ganar en primera vuelta. Ellos pensaban que ese era un objetivo que iban a conseguir y muy fácil. Creyeron que no necesitaban ni siquiera los votos del centro ni de la centroizquierda, y que bastaba con apelar a sus huestes, con el fin de traer a los excluidos, que ahora se sentían representados, porque había llegado al poder el primer gobierno de izquierda. Pensaban también que la subida del salario mínimo y que el incremento de los subsidios para los más pobres iban a ser suficientes para atraer a los que nunca habían votado. Pero saben que la estrategia les falló, como muchos preconizamos. Pese a que Iván Cepeda logró sacar una impresionante votación de izquierda en esta primera vuelta, obtuvo nada más ni nada menos que 9 millones de votos, 9.700.000 votos. Es decir, 1 millón de votos más que los que puso Petro hace 4 años, pues no les alcanzó para ganar y terminaron de segundones, superados por el candidato Abelardo de la Espriella. Imagínense. No obstante, tras este inesperado revés, pues al caer la tarde de aquel domingo pasado,
o del domingo pasado todavía seguía abierta la posibilidad de que Cepeda le pudiera ganar a Abelardo en segunda vuelta. Sin embargo, esa ventana prácticamente, digo yo, se cerró con un anuncio que nos sorprendió a todos, que reveló y sacó el presidente Petro a eso de las 8 de la noche, en el que anunció que desconocía, óiganme bien, el resultado del preconteo electoral, alegando además que había descubierto 800,000 cédulas nuevas en el censo electoral, que se había presentado casi que un mes antes para todo el público y para toda la opinión colombiana por parte de la registraduría. El reclamo sorprendió porque en todas las mesas de concertación que se habían hecho antes de estas elecciones con la registraduría y todos los partidos políticos, pues ese asunto nunca se había planteado, ni por la campaña de Iván Cepeda ni por las demás campañas. Petro, además, había convertido el tema de un posible fraude electoral en su caballo de batalla, pero saben que sin mucho éxito, porque la gente nunca entendió, ni siquiera los analistas entendimos muy bien, o los periodistas, cómo era que un presidente con todo el poder que tiene pues un presidente en Colombia podía poner en tela de juicio un sistema electoral que le había permitido llegar al poder a él mismo y a su partido. Tampoco se sabe de dónde sacaron la cifra de 800,000 nuevas cédulas en el censo electoral, porque lo que da la registraduría, que es una información que tenemos todos los colombianos que entramos al app de la registraduría, es muy distinta. Ahí la registraduría habla de que desde enero a abril solo hay 251,000 nuevas cédulas, de las cuales 180,000 son de nuevos votantes, que por ley tendrían que ser integradas inmediatamente por la registraduría. ¿Cuál es el fraude ahí? Hacer un reclamo tan airado sin tener ninguna prueba, que tampoco pues, va a alterar en gran cosa el resultado electoral, pues revivió el fantasma que la derecha ha venido agitando, según el cual la izquierda de Petro no va a entregar el poder. El segundo golpe vino después, cuando el candidato del pacto histórico, Iván Cepeda, sorpresivamente se sumó en su discurso de aceptación pues, de lo sucedido, se sumó a lo dicho por Gustavo Petro y también desconoció el resultado del preconteo electoral. Hay un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral. Y ese no es cualquier desfase. Estamos hablando de 885,000 personas o cédulas. Queremos, porque somos gente seria, que eso se aclara. El error fue fatal, porque ese era el momento estelar y la oportunidad para que Iván Cepeda, un político mucho más reflexivo y sensato que Gustavo Petro, sin duda alguna, pues demostrara su independencia del jefe de gobierno y se distanciara de sus desatinos, sin necesidad de levantar la ira presidencial. Era el instante para poner su distancia ante varias propuestas petristas, difíciles de digerir, como la de convocar a una asamblea constituyente para reformar la Constitución de 1991. Un tema muy espinoso en Colombia, que ha sido fuente en la historia pasada de muchas violencias. Para sorpresa de muchos, Cepeda no hizo eso. Y en cambio, decidió afinar sus cargas contra Abelardo de la Espriella y lo tildó de fascista, que en realidad es un calificativo que lo define muy bien, a decir verdad. Sin embargo, cuando se necesitaba un cambio de estrategia y traer a nuevos electores, sobre todo de centro, Cepeda radicalizó aún más su discurso. Así las cosas. Mientras los discursos no cambien, va a ser cada vez más difícil
que personas de centro que votaron por Sergio Fajardo o por Claudia López, pues voten por Cepeda en segunda vuelta, porque muchos de ellos temen que Petro y su candidato puedan desconocer el resultado electoral. El triunfador de la noche fue sin duda Abelardo de la Espriella, quien ni corto ni perezoso salió raudo a cuestionar al presidente Petro y a Iván Cepeda por, imagínense, desconocer los resultados electorales. Su discurso, como todos lo vimos, lo hizo desde un barco, me dicen que fue un ferry, lleno de luces sobre el río Magdalena, en Barranquilla. Y fue todo un show, de luces y de sonido, multicolor. Desde ese escenario, casi que digno de Disneylandia, se proclamó como el defensor de la democracia y del Estado de Derecho. Una chapa que no le queda, porque hasta sus votantes saben de su talante autoritario, de su arribismo y de su desprecio por todos los valores de la democracia. Él no habla de democracia, sino de los valores fundacionales, que vaya a saber uno cuáles son. El irrespeto con que Abelardo de la Espriella trató al presidente Gustavo Petro y a su candidato los redujo a delincuentes y les dijo que los iba a encarcelar si llegaba a ser presidente, demuestra que no estamos ante un hombre de Estado, sino ante un advenedizo que se emociona con el poder y que no está dispuesto a reconocer ninguna dignidad política que lo oponga, que es muy grave. Así, esa dignidad haya sido elegida por el voto popular. Ya dijo además que todos los que hayan dado la mano a algún petrista que esté en el poder, pues no van a estar en su gobierno, ni va a gobernar para ellos. Creo que este país ha cambiado y que ya no estamos para recetas como las que plantea Abelardo de la Espriella, quien propone una vuelta a la seguridad democrática 2.0. Si uno lee su corto programa de gobierno, porque es muy corto, ¿no? Eso es lo que dice. El otrora abogado de Alex Saab ni siquiera se ha enterado que en este país del que tanto denigra ya no hay guerrillas que se quieran tomar el poder. No hay combinación de formas de lucha de la que tanto habla él, ¿sí? Sino bandas criminales que están nutriéndose de las rentas ilegales. Una realidad que enfrentan casi todos los países en mayor o menor grado. De la Espriella, por haber vivido tanto en su amada Italia, no sabe que nos hemos vuelto un país más normal, que enfrenta desafíos además muy parecidos a los que tienen la mayoría de los países en el mundo. Una realidad que además muestra que nuestra precaria democracia pues ha ido madurando. Y prueba de ello precisamente es que tenemos por primera vez una derecha que está votando por él y una izquierda muy fuertes que tiene un candidato que se llama Iván Cepeda, un escenario que hasta hace poco era impensable en Colombia. Ahora, Colombia no se merece volver a políticas que son del pasado y que exacerbaron la violencia, la injusticia y la exclusión. Pero tampoco se merece un presidente de izquierda pirómano, que le da por cuestionar sin ningún sustento el sistema electoral, cuando su proyecto político y su candidato va perdiendo en las elecciones. En las últimas horas, el mandatario colombiano ha anunciado en su cuenta cosas impresionantes. Señalo dos. En su cuenta en X, desde que se sucedieron las elecciones del domingo, dijo que iba a meterse de lleno en la campaña y que más o menos iba a renunciar a ser presidente como si el candidato no fuera Cepeda, sino él. Bueno, que se diga claro, eso no es solo una salida delirante, antidemocrática que rompe la institucionalidad, sino un irrespeto con su candidato, con Iván Cepeda, quien por el otro lado anda intentando bajarle el tono a su pronunciamiento inicial sobre un posible fraude electoral que hizo sin pruebas. Y ya dijo que las irregularidades encontradas no son de dimensiones suficientes
como para hablar de fraude. Y hasta ahora, lo tengo que decir porque en esto soy, lo dije ayer y lo repito hoy, una persona seria y transparente, no hemos encontrado en este momento del desarrollo de esa labor evidencias sobre hechos que sean, pues digamos, de una dimensión o de una profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades. Sin embargo, después de oírlo queda la duda, y después de ver todo lo que ha venido después, queda la duda si esta vuelta a la cordura que intenta hacer Iván Cepeda tiene cabida en este manicomio que está armando el presidente Gustavo Petro. Porque tiene otro trino después del que mencionó, en el que prácticamente dice que tiene unas pruebas que no da sobre cómo es que se estaría dando el fraude, y se da en momentos en que el registrador ha terminado ya no solamente el preconteo, que fue lo que inicialmente no reconocieron o no reconoció el presidente Gustavo Petro, sino ya el escrutinio consolidado. Es decir, y se descubrió que entre el escrutinio y el preconteo pues no hay ningunas, digamos, alteraciones que valga la pena registrar. Es decir, que no hubo ningún hecho raro ni extraño en estas elecciones. Pues bien, el presidente Gustavo Petro acaba de salir diciendo que tiene las pruebas que van a, pero sin mostrarlas, de que realmente lo que hubo fue un fraude y que se manipuló el software, un software que supuestamente es de una empresa privada con la que el presidente Gustavo Petro ha mantenido desde hace mucho tiempo una pelea casi personal. En realidad, todas sus precisiones y todos los planteamientos que ha hecho en esta nueva, en este nuevo mensaje han sido casi que destruidas por las autoridades que están vigilando las elecciones. No hubo manipulación del software. Lo que hubo fue unos ajustes antes de congelar el proceso que lleva al final el software. Pero ni hubo manipulación del software, ni tampoco se encuentran las 800,000 cédulas nuevas que supuestamente el presidente Gustavo Petro dice que existen en el nuevo censo electoral. En fin, lo que está pasando es muy grave y yo creo que desconocer el resultado electoral del domingo pasado, en el que Abelardo toma la delantera, es un error, porque se le entrega, la propia izquierda le entrega a la ultraderecha autoritaria el papel de defensor de la democracia. Una equivocación fatal que pues no se puede enmendar tan fácilmente. Tampoco la izquierda se dio cuenta de que el miedo al comunismo era mayor que el miedo a que volviera una derecha 2.0, liderada por Abelardo, y menospreciaron el descontento que hay entre muchos colombianos frente al gobierno de Petro. Pero también menospreciaron el voto del centro y la de centro izquierda. Pensaron que solo con ellos podían llegar a ganar en esta primera vuelta. La izquierda debería mirarse al ombligo y preguntarse en qué se equivocó y por qué despreciaron, repito, los votos del centro y de la centroizquierda, sí, de manera tan olímpica. Y su candidato, ya es hora, Iván Cepeda, un hombre probo, un hombre que sabe mantener la calma en momentos de turbulencia, debería deslindarse de los trinos delirantes del presidente Gustavo Petro, si es que quiere realmente ganar las elecciones en la segunda vuelta, a tan solo 15 días de celebrarse. Pero tal como están las cosas, solo un milagro cambiaría el viento de cola que en este momento tiene Abelardo de la Espriella. ¡Qué vaina! A Fondo es un podcast producido por Mafialand.
Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.